A mí en mi caso me dice, bueno, tuve un error, que no se puede crear un directorio, bueno, directorio uno barra directorio 2 ¿Por qué? no such, no sé qué significa, Such. archivo o directorio. ¿Algún chico sagaz que Que no entiende? existe esa Porque carta. todavía no tenemos directorio 1. O sea que si yo hago mkdir directorio 1, suban para arriba con la flechita, borren lo que dice directorio 2 y dejen solo directorio 1 y denle enter. Flechita para arriba, borran hasta donde dice directorio, le dan enter. Ahora flechita para arriba 2 veces y ahora le dan enter y ahí funcionó. ¿Tá? O sea que ese error quiere decir que no te puede crear el subdirectorio 2 si no tenés el subdirectorio 1. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Pero esto se puede evitar. Por ejemplo, si nosotros ponemos mkdir menos p, después ustedes averiguarán qué significa el menos p, haciendo man de mkdir, ¿no? Y ahí podemos poner, por ejemplo, mkdir menos p, y escriban mkdir menos p, espacio, informática, barra, clase 1, barra, material. Le dan enter. Y ahora ustedes si ponen un tree, van a ver que tienen instálenlo, si no, los subdirectorios por ahí, crearlos de a uno. ¿Tá? O sea que con el menos P vamos a crear subdirectorios. Y dice que los paréntesis son necesarios. Y que los... Parenta. Ahí los creó, a ese se le instaló el tree. Profe, ¿cómo puedo instalar el tree? O el try. Sube que te... Ahí escribe por mensaje el... Perfecto, ahí te lo pasaron el machete. Octa, perdón. Gracias. Me quedé cuando creabas el directorio 1, que no podías crear el directorio 2, o sea, primero creabas directorio 1 Sí. y después Con el ponías- menos P lo solucionás. Pones mkdir menos P Ajá. y pones informática barra clase 1 barra y ahí se soluciona ese tema. Ok, mkdir Mm, menos P. sí, y eso soluciona el tema. Ok. Bueno. Ahora nosotros vamos a hacer un par de acciones y vamos a ver qué es lo que provoca y a partir de ahí vamos a investigar, dilucidar, vamos a abrir nuestras cabezas y vamos a tratar después de aplicarlo en la ejercitación. Vamos a poner mkdir menos p, ponemos papá, barra, abrimos llaves, andás a ver cuál es en el teclado las llaves. Ahí está, encontramos las llaves. Y ahí ponemos hijo 1, hijo 2. Cerramos llaves y le damos enter. Ejecutamos el tree y nos fijamos cómo nos creó ese subdirectorio papá. Tiene 2 subdirectorios hijos. O sea que no es lo mismo que hicimos recién con clase 01, informática, porque eso fue como uno abajo del otro. ¿Tá? Informática, clase 1, material, era uno abajo del otro. Acá es papá y tiene hijo 1 y hijo 2 que son del papá. A mí directamente no aparece papá. Solo aparece papá hijo 1 y papá hijo 2. A ver, ¿cuál es? Nicolás, Nico-Bar. ¿Alguno encontró las llaves?
¿Me ve? Ah, te faltó la barra y las llaves en el comando. Son las que están al lado de la P. La barra, papá, barra. Te faltó papá, barra. O sea, sería. Ahí agregarle una barra a papá. ¿Así? Ahí no, casi, ahí. Ahí. Enter. Y ahora sí. Ahora sí. Ah, listo. Excelente. Octavio, Diga. buen día, ¿cómo está? Al iniciar la máquina me aparece un error que dice no such partition. Creo que Sí. era lo mismo. Del flagelo del disco rígido olvidado. Sí. No. Fíjate si está instalado tu disco rígido que tiene el sistema operativo. Anda a configuración y fíjate si está ese disponible. Perdón, que había que poner dentro de llaves, recién las pude poner. Hijo 1, hijo 2. Gracias. Profe, cuando nombramos un directorio, preferiblemente que sea sin espacio, ¿cierto? O, Claro, Digo- ¿no? Sí, bueno, viste la regla de cómo nombrar las cosas. sí, pero bueno. Disculpa, Octavio, decís acá en almacenamiento, en controlador. En Discord, ¿qué máquina es? ¿O dónde estás ahí. presentando? ¿Estás presentando en el Meet? Dale, presento acá en el Meet. Dale, a ver. Disculpa que lo interrumpí. No hay problema. Sí, y a ver, y arranca la máquina. Arranca la máquina. Error, no such partition, enter rescue mode. Formateaste el disco rígido principal. Cargale otro disco rígido, el que te bajaste, ¿viste? El que te bajaste de ese boxes. Rescatalo de vuelta y levantá la máquina con ese disco. Pues seguramente borraste tu disco rígido, pusiste un FDIS o algo en SDA y volaste todo. Ok, ¿cómo es lo que tengo que hacer? ¿Tenés el disco rígido por ahí que descargaste? El disco rígido que recarga. Los boxes. ¿El OS Boxes? No recuerdo haber hecho eso. ¿Y cómo hiciste para tener la máquina andante? ¿Ahí borré esos dos discos que tenés? ¿Los ¿Esos dos dos? SATAs? Sí. Pará, el vacío que hice arriba. Sí. El controlador, ese. Borralo, a ver. Poné aceptar. A ver, ve de Ubuntu. No sé cuál de los dos era. Quizás lo tiene el disco, tendrá que ir ahí al controlador SATA, Sí, fíjate, a ver. agregar, y en vez de crear, añadir, creo que decía. Ahí, fíjate. Añadir disco duro. Pone añadir. Ahí tenés Están ahí. uno de 20 gigas. No, ahí lo tenés. Tenés, Sí. pará, pero ¿cuál es el que te bajaste de OS Boxes? Creo que el último. ¿Ese? No, ese es el que creas. Te tendría que aparecer el de que dice 500 GB. No hay ninguno de esos dos. Sí, Pasa que- pues, sí, andá, fíjate dónde lo bajaste y cargalo de vuelta, para mí. Más Ok, fácil. yo vengo de la comisión 12. Tal vez ustedes acá hicieron algo diferente a lo que hicimos nosotros. No, Sí, pero igual le volaste el disco rígido. Hagas lo que hayas hecho, levantalo de vuelta con lo que bajaste de OS Boxes. Sí, que cuando dice SB Boxes, no sé a qué se refiere, la verdad. ¿De dónde sacaste la imagen vos? ¿El IDE? Puede La ser máquina esa que dice Ubuntu, ¿dónde lo sacaste? No me acuerdo, sinceramente. ¿No era de una página que se llama OS Boxes? Podría Claro. ser. No recuerdo. ¿Te bajaste la máquina o te lo instalaste con la ISO? Sí. Metete ahí en OS Boxes en la página y bajate un disco rígido y después levantalo. Ok. Bueno, gracias. Por ahí hay otra solución, pero la verdad que no conozco tu máquina ni lo que hiciste. Para mí la solución más fácil es bajate el disco rígido, arrancá de vuelta y
Y esa va a ser la más sana. Bueno, ahí lo intento. Gracias. Bueno, continuemos. Ahora van a poner el siguiente comando. No sé, perdón, paréntesis pequeño, antes de, para que no me pase, tipo, porque yo me veo también cagándola, ¿cómo edito, no? ¿Cómo borro un disco? ¿Cómo lo formateo? ¿Cómo lo arruino? Para que no me pase eso en un parcial. Sí, le pones FDX a SDA o al MKFS le pones SDA y ya la volaste. Ok. SDA no se toca. Claro, no al SDA1, 2, esos no. No, eso no se toca, no se toca. Ok. Bueno, vamos a poner el siguiente comando. mkdir menos P espacio abuelo barra entre llaves papá, coma, mamá barra hijo llaves 1 punto 4 cierran llaves. Perdón, repetí por Sí, favor. por favor. Porque no encontraba el menos, me puse nervioso. ¿Qué menos? En el teclado no lo encontraba. Si no tenemos menos. Menos P, menos P. Pero si ya tenían escrito el menos P de arriba. Pero me puse nervioso, perdón. Increíble. Abuelo barra llave, papá, coma, mamá, llave. Verifiquen lo que tienen escrito, porque estoy mirando uno que está mal escrito. Nuevamente. Dijiste barra, hijo, no llave. Ah, llave barra hijo, entonces. Papá, Ahora, coma, mamá. Vamos de vuelta. Borren hasta mamá. Borren todos hasta mamá. Llave, barra. O sea, ¿llave de cierre o de apertura de nuevo? No, de cierre. Puede ser de apertura, pero en este caso es de cierre, ¿eh? Entonces ahí lo que tengo es, para abuelo voy a crear dos subdirectorios, papá y mamá. ¿Estamos? Barra. Después de la llave, barra, y ahí vamos a poner hijo. ¿Dos barras? No, una sola. Y entre llaves, 1, 2 puntos, 4. Cierran llaves, lean enter. Fíjense lo que les creó. Uy. Por cada subdirectorio que ustedes crearon, les va a crear tanto subdirectorio como ustedes pusieron. Profe, Diga. en mi caso, bueno, el directorio mamá, bueno, el nombre se guardó con la llave de cierre. Dejaste un espacio. ¿Cómo que dejé un espacio? La En coloqué. el comando. O puede ser que no haya puesto la llave de apertura. Sí, onda, barra P, abuelo, No. no, barra P, no, menos P, abuelo, barra, abro llave, papá, coma, hice un espacio, mamá y cierro llave. Y después, Pero no dejes espacio. ¿Viste? ¿no? Dejó espacio. Tiene el flagelo del dactilógrafo. Gente, como hicieron los 2 puntos. Y bueno, y después barra Estoy buscando literalmente lo mismo. Punto, ¿eh? No es 2 puntos. Joya. Punto. Ok. Vamos con el siguiente. Vamos a poner mkdir -p nación barra nación barra
¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Llave. Y ahí vamos a poner provincia. Abrimos llave nuevamente. 1.3, cerramos llaves. Barra. Ciudad. Coma. Cava. Cierro llaves. Ahora Nación va a tener un conjunto de datos. Le dan Enter. Fíjense cómo creo Nación. Octav, ¿le puedo hacer una pregunta? Diga. Nicolás, Nico-Ar. Sí. Hice el ejercicio en el recreo y cuando hago cuando los monté a los discos me parece así, ¿esto está bien hecho? ¿Qué te dice? El Lost and Found, la papelera de reciclaje. Apareció después que los monté a los discos en las carpetas que decía la consigna. Por eso me Sí, llama sí, la está atención. bien. Sí, sí. Ah, está bien. Ah, listo. Lost and Gracias. Bueno, entonces lo que hicimos en el último ejercicio es que a Nación le iba a llegar un conjunto de subdirectorios que estaban separados por la coma dentro de las llaves. Entonces, los primeros subdirectorios eran provincia barra ciudad y después tenía otro subdirectorio que era Cava. ¿Tá? ¿Lo ven ahí al formato? El último comando, repítanlo y vamos, no lo ejecuten de vuelta, pero mírenlo. Fíjense, Nación va a recibir un array de elementos. El primer elemento del array es provincia 123 barra ciudad y el segundo elemento es Cava. Por eso a ustedes, a Nación, le va a aparecer 3 subdirectorios. Uno por cada provincia que pongamos y después el de Cava. Porque Nación recibe todo ese conjunto. Ahora, si vamos al de abuelo, al comando de abuelo, abuelo recibía un subconjunto de su directorio, papá y mamá. Y cada subdirectorio iba a tener un directorio hijo, que a diferencia del anterior, del de Nación, estos es para todos los subdirectorios que derivan de abuelo, porque está la barra. Mientras que en el de Nación, yo hice una separación, hice provincia, ciudad por un lado y Cava por otro. Es como que cada subdirectorio recibe un subdirectorio que puede tener un conjunto y ese conjunto adentro puedo hacer más cosas. Por ejemplo, ahí en provincia hice que se repita 3 veces provincia, con provincia 1, 2 y 3. Pero también podría haber hecho que adentro de provincia 1, 2 y 3 tenga un subdirectorio más. Rafael, en el árbol del abuelo, Sí. ¿tenía que aparecer que la mamá tenga 4 hijos y el papá también tenga otros 4 hijos? ¿O solo Claro, uno? sí, los dos. Oh, vale, tipiado más entonces. ¿Te olvidaste la barra y le hizo a mamá solo? Sí, le hizo a mamá solo. Claro, pues te olvidaste la barra. O sea, Entonces tomó que eran 2 elementos, papá por un lado y mamá, hijos, otro elemento. o sea, es papá, coma, mamá, y ahí, ¿qué tengo que poner? Ahí tiene que cerrar las llaves y abrir barra y poner hijo del 1 al 4. ¿Cómo lo tengo ahora? A ver. ¿Cuál es tu máquina? Juan Barraza. No sé. Dice Juan Barraza. La máquina. En el...
En Tengo el otro nombre. Discord. Claro. Tengo otro nombre, sorry. Ricky quiero que está acá. Me cambio igual. Cambiate. Bueno, Debería quedar nación con 3 provincias y cada provincia con cava y ciudad. no. Debería quedar nación con 3 provincias y Cava. Y Las cada provincias- provincia, una ciudad. Ah, Claro, Cava tiene que estar una sola vez. Juan, fíjate que tenés que cerrar la llave después de mamá. Acá. Sí. Ah, Y la última llave borrala. ok. Y ahora debería ir. Fíjate ahí. Ahí está. Gracias. Octava, una pregunta. ¿Puede ver mi pantalla? ¿Cómo estás en Discord? Nico-va. Ah, sí. Esto que baja de la coma después de Cava para que se cree otro directorio acá. Sí. Acá. Siempre lo que va después de la coma tiene que ir después de Ahí este lo que está formato. separando son dos, entre llaves, entre las llaves vos tenés 2 elementos en esas llaves. Sí. Si vos le pones otra coma, vas a tener 3 elementos. Y dentro de cada coma vos podés hacer lo que quieras. Ahí podés crear con barra, con llaves, ¿tá? Porque en realidad a Nación le estás pasando un conjunto de subdirectorios. Y la coma lo que hace es separar esos 2 elementos. ¿Entendés? Entonces, si vos Claro, le porque- pones ciudad directamente, te va a crear el de ciudad sin provincias y el de Cava. Porque lo que estás haciendo, ahí ven, no separaste. Ahí ¿Cómo? tenés. Ahí tenés, por un lado, las 3 provincias, y las 3 provincias van a tener los números y ciudad. A ver. Esto es Nación 2. ¿Ves que vas a Claro, tener Cava y las 3 provincias Sí. con ciudad? ¿No era así? Claro, sí, así. Ah, está bien. Claro, Si me queda una mi ciudad duda dentro era- de Cava. Eso lo que separa son las 3 provincias y Cava. Son los 2 datos que le estás pasando a Nación. Uno te Pero va a serían- crear el subdirectorio Cava en Nación y el otro te va a crear el subdirectorio provincia 1, provincia 2, provincia 3 barra ciudad dentro de Nación. O sea que si después de Cava pongo coma, Poné llave. coma, probá ese mismo comando y agregale lo que quieras. Después de Cava, pone coma. Sí. Ese va a ser un subdirectorio de Nación. Claro, va a estar en el mismo nivel que provincia y Cava. Claro, ahí está, porque es un subconjunto de elementos. Profe, si ponemos provincia 2.3, agarraría ciudad y acaba. Si pones provincia del 1 al 3, No. coma. Ah. No, ¿cómo sería para que provincia agarres a ciudad y acaba adentro? ¿Se puede? Y sí, pero tendría que ser sin la coma. ¿Cómo sería? Sacale la coma y después de la barra, antes de ciudad, tendrías que poner una llave y después de la otra que vos querés poner, le pones otra llave. Ahí lo que estoy viendo es que Nicolás le estás pasando 2 parámetros de vuelta a Nación. Ahí te va a crear los de provincia.
Te falta la llave entre ciudad. Después de la barra, ustedes están poniendo provincia 1, 2, 3, barra ciudad. Ustedes quieren agregarle a las provincias otra más, ciudad, tendría que ir entre llave. ¿Cómo puedo hacer para borrar toda Nación y todas las carpetas que tiene Nación? ¿Para borrar? Sí, porque hice acá. Con RM haces un remove. Ok. Vamos a probar con otro comando. Vamos Profe, a ver. pregunto por la duda. Sí. Yo, por ejemplo, borro Nación, borro también hijos. Sí. Ok, mi pregunta es muy obvia. Te digo, me confundí con esto que había hablado de los nodos. Como de que borras algo, pero queda la referencia perdida y el vacío. Ah, queda por ahí. Sí, sí. Queda flotando. Y eso lo borra Linux con Garbage Collector. Sí, se pierde la referencia. La próxima vez se escribe directamente. Ok. Profe, si elimino la carpeta padre, se elimina la carpeta y lo que hay adentro, o el Sí. directorio, o... Es inaccesible. Si borraste la carpeta, se borra todo. A mí me dice que no se puede borrar el directorio. Porque hay algo adentro. Más directorios, nada más. Sí. Si es un directorio con subdirectorios no se puede borrar, tengo que A borrar. menos, sí, no, con el MAM, fíjate cómo hacer para borrar. Ok. Ahí les paso en el chat. A ver qué hace este comando. Y si a eso le agrego esto, ¿Alguien puede copiar de Windows a...? Creo que no. No se puede, no se puede. bueno, pero síganlo ahí para no andar Copy, dictándole copy de la mano, 25 veces el mismo comando. Prefiero pegárselo y cualquier cosa lo van leyendo de ahí. Es casi lo mismo, ¿eh? Le agregué lo que ustedes me preguntaban, cómo hacía para que ciudad esté en todas las provincias. Le agregué un municipalidad y aparte le agregué Cava y ministerios a nación. Entonces, dentro de ciudad, si yo le pongo barra después del 1,5, puedo seguir creando subdirectorios y pensarlos en una estructura. Igual los comandos estos están en el Classroom, se los acabo de subir. Diga. Sin espacio en el disco. Pero si no hicimos nada. Qué loco, ¿eh? Muy loco. ¿Y vos ya tenés un disco rígido formateado y por ahí andando? Y bueno, andate ahí, empezá a trabajar ahí. Halo en tu home.
y empezás a trabajar ahí. ¿Quizás porque usaste ese disco rígido? ¿Lo usaste de manera fija o dinámica? Raro, che. Pero bueno, probalo por ahí. Bueno, ¿pudieron probar esos dos comandos? ¿Se fijaron la interacción que hubo y cómo creó los subdirectorios? Profe, ¿cómo se borraba? Porque le escribí mal. A ver. Vamos a poner los comandos de borrar también, ya que estamos, ¿no? Ahí ya, yo lo puse ahí en el mensaje para que borres todos los directorios. Oh, excelente. Profe, a mí me puso una ciudad de más, además de la del 1 al 5 cuando hice ese comando. ¿Qué ciudad se te puso de más? Una ciudad sin número. ¿No la tenías ya de antes? Raro, ¿eh? Debe ser para recaudar más. Sí, raro, che. Tiene comando RM porque hay que poner 2 veces el parámetro R. ¿Por qué hay que poner 2 veces el parámetro R? Con una vez tendría que andar. Claro, porque lo pasó así en... Sí. Probalo, sacale una R y fíjate si funciona. Ok. Y si no, rmdir. Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ah, si ya existe el directorio, te los escribes sobre lo que ya está escrito. Claro. Bueno. Sigan en Discord, presentando pantalla. En el Classroom tienen una ejercitación que es un repaso práctico, que es un parcial del cuatrimestre pasado. ¿No? Lo que tienen que hacer es su máquina virtual, apagarla y agregarle los 3 discos rígidos que se piden ahí de forma dinámica y empezar a hacer las particiones. Todo lo que no esté obligatoriamente descrito acá queda a su criterio. ¿Ah? Y una vez que terminan de hacer el formateo, crean las carpetas, piensen el comando, pueden testear varias veces. El comando no es que le tienen que pegar de una, pero pensando cuál es la estructura. Yo voy a presentar, no sé si llegaron a ver todos en el Classroom el archivo. De paso se los muestro yo acá. Como dice acá, el primero en 2 particiones de 2 GB, el segundo en una de 4 y el tercero en 2 de 3. Formatearla y montarla en las carpetas en el home, dejar una consola donde se muestran los datos de estas unidades en su máquina virtual. Después,
con un solo comando crear las carpetas. Ustedes tienen estas carpetas, tendrían que pensar cómo sería el comando para en una sola crear esto, ¿no? Probar, testear, y poner el comando que más cercano esté, por ahí no lo logran del todo, pero intentarlo. No pedirle a un compañero que les pase, sino la idea es que lo practiquen ahora y que ahora se saquen las dudas de cómo crearlo. Lo mismo con esto, tengo el subdirectorio desarrollo, desarrollo, testing, testing. Tanto desarrollo como testing van a tener fuentes e imágenes que tienen backup, pero testing solo va a tener final backup. Acá empieza la interacción con nuestro sistema operativo. Lo que dice es crear el archivo disco txt. ¿Desde dónde lo voy a crear? Desde mi home. Pero lo voy a crear en la carpeta desarrollo fuentes, que es la que creé acá arriba. Con el texto que nos devuelva algún comando que informe la situación de los discos, sus particiones desde su home. El comando que ustedes quieran. ¿Está? Lo guardan, la información, en el archivo discos txt. Dice acá, guarda los datos del sistema operativo, distribución, versión, etcétera, de esta consola en el archivo que está en la carpeta desarrollo fuente backup con el nombre mi sistema txt. Todo desde su home. Como dice acá, podría usar los datos que me devuelven más de un comando y guardarlo en el mismo archivo. Y en un archivo llamado opt.txt, en la carpeta desarrollo imágenes backup, guardar el listado de archivos de la carpeta opt. Así que empezamos con apagar las máquinas, instalarle los discos rígidos, a partir de ahí la partición como ustedes quieran, pero respetando algunos valores. Pueden tener algunos mega diferencia. Ahora, si le pide 2 GB y ustedes lo hacen de 8, medio que no. Pero si los márgenes son mínimos, ni pregunten, denle para adelante. ¿Consultas? Lo de dejarlo. ¿Son todas primarias? Lo dejo a tu criterio, diría Karina Olga. No sé cómo terminó. Una pregunta, tenía la misma duda cuando hacía el ejercicio 5 de la clase. Sí. Cuando dice, sí, crear 3 discos rígidos. No, pará. Sí, las particiones. Esto sería una partición. Cuando dice, por ejemplo, 2 particiones, ¿sería una primaria de 2 y una lógica de 2? ¿O siempre es 2 principales de 2? Puede ser. Sí, puede ser. Sí, si no te lo especificas. O sea, pueden ser las 2. Vos, ¿sí? Pueden ser esas 2 más, hay más versiones, ¿eh? O puede ser una principal de 2 y una... Puede ser una extendida que tenga 2 lógicas. O sea, mientras haya 2 particiones de 2, Puede estaría ser bien una hecho. primaria y una extendida con una lógica. Mientras... No, pero eso ya serían 3 particiones. ¿Sí? ¿La extendida no cuenta como partición? Muy buena pregunta. Esa la voy a sumar al multiple choice. Eso lo voy a anotar para sumar. Claro. Y que todavía no está habilitado, a ese le vamos a sumar la... Pero antes que vean las preguntas, lo cambio de pantalla. Muy buena pregunta para el multiple choice. Pero, Jerofe, Diga. pero como no estamos en parcial,
se podría decir o no, porque la verdad sí me quedé con la duda. Sé que, bueno, la primaria obviamente es una partición, pero bueno, recordando un gráfico que nos mostraste que era una pila que, bueno, decía primaria y arriba la extendida. Entonces, sí, bueno, la extendida es una partición que contendría particiones, pero no Muy sé bien. si la extendida. Excelente. Entonces sí, onda, si tengo una primaria y dos lógicas, tendría 4 en total. La primaria, la ¿Y extendida. cuál pesa 2 gigas? ¿Las dos primeras pesan 2 gigas? ¿O cuál de esas va a pesar 4 gigas de esas 4 que tenés ahí? Espera, agregar 3 discos. ¿Qué? Onda, no entiendo. Bueno, onda, O sea, si yo tengo una extendida y una lógica, sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Puedo cumplir el punto A? En el primero. No, sería una sola partición. No, porque bueno, ya. Bueno, ese tipo de preguntas se tienen que hacer ustedes. No tienen que buscar respuestas. Siempre tienen que hacerse la pregunta, porque, nuevamente, respuestas para esto hay muchas. Y muchas correctas. ¿Cómo una extendida lógica, dijo? Ahora, ustedes una respuesta incorrecta la tienen que detectar. Y esto entonces, si yo pido 2 particiones y ustedes me dicen, che, hice una extendida y una lógica, ¿ese ejercicio está bien hecho? Sí. Onda, ¿es obligatorio que siempre haya una primaria o no? ¿Para Pero qué? bueno. Claro. ¿Para qué? ¿En qué situación? No, onda. No sé, onda, tipo. Planteame la situación, la coyuntura y yo te digo si es posible o no. No, onda, bueno, si es un disco en el que estará el sistema, obviamente que debe tener una primaria y una extendida, pero si es un disco que no va a tener sistema, es simplemente para, bueno, un disco auxiliar, por decirlo así. No es obligatorio que tenga una primaria, con que sea todo extendido y lo dividas en distintas particiones para lo que quieras estaría bien, ¿no? Excelente, ¿viste? No dije nada y te respondiste solo. Pero le entraste con la pierna izquierda. Pero bien, sabes el concepto, ahora lo que tenés que hacer es hacerte todas las preguntas, porque nuevamente no hay una sola respuesta, sino depende de la coyuntura. Sí. Si yo le digo, háganme 2 particiones y ustedes me dicen, hice una lógica y una extendida, y medio que nos vamos a poner a discutir filosóficamente. Ahora si le digo, las 2 particiones tienen que tener 2 gigas, si hay esa persona que me dice, hice una lógica y una extendida, ¿las 2 tienen 2 gigas cada una? Ah, no, ahí en todo caso serían 2 primarias. ¿O no? 2 lógicas, muy bien. O 2 lógicas. O una primaria y una extendida y una lógica. Pero Creo que en general conviene elaborar con las lógicas, ¿no? De todas estas particiones que estamos viendo. Te conviene elaborar con todo. Probarla primero así. A la media hora probar. Con una lógica y una extendida. 2 primarias. Ustedes no se queda con la duda de nada. Prueben todo si son máquinas virtuales. La apagan, la prenden, ya fue. pero si tenés 2 lógicas, en total te tendrías 3 particiones, ¿o no? Porque si, bueno, porque las lógicas se guardan en la extendida, y la extendida ya es una partición. Sí, pero te pide 2 particiones de 2 gigas, una partición de una extendida de 1 gigabyte. Sí, pero entonces... Es una partición, pero te piden 2. Entonces extendida, podría ser porque ya la extendida es de 1 kilobyte. Probá todas vos, pero quiero 2 particiones utilizables de 2 gigas. Ok. Todas las versiones, porque en el parcial me están dando un montón de ideas para dar. Sí, mejor callemos, ¿no? Estás cambiando todo el tiempo el enunciado. No, sí, pero me quedé con la duda. Entonces, si en un disco solamente hay una... Bueno, está nada más la... Bueno, si es un disco solamente extendido, que no hay primario, es nada más extendido, contaría como partición, ¿no? Porque técnicamente está abarcando todo, así que no es como una
partición. Aunque bueno, cuando creamos el disco, ponemos como opción añadir una nueva partición cuando queremos agregar. Te estás matando solo, entraste en un bucle ya. Sí, de verdad. En redundancia cíclica. Pero bien, en algún momento cuando salga va a salir depurado, ¡sac! Y va a haber todas las opciones, pero sí. Te puedes parar y decir, mirá, mirando desde el disco rígido, yo te puedo decir, mirá, una partición es lo que yo guardo en el Master Boot Record. Pero si me paro desde el hilo, te digo, no, es el puntero que yo referencio al disco rígido, la partición. Y en realidad el Master Boot Record apunta a una sola partición que apunta a 16 particiones. Entonces, ¿cuántas particiones tengo en el disco? ¿18 o 16 que están referenciadas? Entonces ahí ya, nuevamente, venimos en un tema filosófico, pero vos, si yo te digo dos particiones utilizables de 2 GB para guardar información, vos sabés que o van a tener que ser 2 lógicas, o va a tener que ser una primaria y una lógica. La extendida en el medio está como implícita cuando tenés lógicas. Ah, ok. Claro, esa era mi pregunta. La extendida, en verdad, lo que va a tener el espacio de memoria son las lógicas que están adentro de la extendida. Claro, es como un casillero donde te referencia cada extendida. Entonces, el funcionamiento del disco va a depender de cuántas lógicas tengas. Claro, esa era mi pregunta inicial. Y cerré divagó esto. Pero, Entonces, sí. o sea, lo que voy. Porque la extendida, ponerle que ocupa, no sé, unos gigas. Pero eso no cuenta como una partición, no cuenta. No es una partición. Sí, es utilizable, pero no como partición no cuenta. Cuentan las lógicas que están adentro, ¿no? Claro, para el examen. Exactamente. Ok. La respuesta filosófica se resuelve en no cuenta, ponele. No cuenta, claro. En este contexto, no, o sea, la extendida no cuenta, ya está, ¿no? Claro, no es utilizable por nosotros más que para referenciar a otras particiones. Son las lógicas. Excelente. Excelente, Fernando. Profe, tengo una duda. Diga. ¿Podría ver mi pantalla de Discord? Sí. Mirá, yo acá ves que estoy en almacenamiento. Ahí todavía no te encontré. ¿Cuál sos acá? Hablando. A ver, habla en el... Hola. En el Discord. En el Discord. Hola. Ahora sí, ahí está Aranda. Perfecto. Bueno, acá tengo el almacenamiento, ¿no? Sí. Tengo, bueno, principal y 4 más de esta. Sí. Pues le voy a añadir uno nuevo. Todavía me sigue marcando estas. ¿No hay forma de eliminarlas estas, de que no me salgan más? De ahí las puedes eliminar, creo. Le das clic, botón derecho y... Le sale esto nomás. Si no, lo tenés que borrar del disco y mandarla a actualizar y deberían desaparecer. No attached. Lo mismo. Ya le doy acá. Y si le doy a... No, ahí, qué raro este... Sí, me siguen marcando acá como not attached, pero no sé cómo... Pues quedó como el registro que estaban por ahí, eso, en algún momento. Claro. Claro, déjalo. Pasó lo mismo, Sigo creando y... Y borré toda la mierda, lo volví a instalar y listo. Sí, igual no te molesta mucho, son palabritas ahí abajo. Ah, está bien. Bueno, eso era. Bueno, perfecto. ¿Ya terminaron de crear los discos? ¿Formatearon? Vamos con el MKDIR. A testear el MKDIR hasta que les salga. Fíjense que pandemia es la que contiene a todos y después pandemia va a tener nacional y provincia y las dos van a tener informe y fotos. Así que tendría que ser un comando bastante fácil para lo que hicimos recién, ¿no? Recién le mandamos números, le mandamos todo. Presenten los demás en Discord que me faltan ahí. No sé si están 2 veces, pero tenemos 70 alumnos y hay 10 presentando. Por lo menos hasta que Discord explote y nos diga, no, ¿sabes qué?
tenés que pagar el nitro. O hasta que nos venga a buscar el dueño del servidor, ¿no? Muy bien, ahí. Enter, enter, enter. Viene bien el Fdisk. Jerofe, Diga. del MKFS, Sí. ¿puede ejecutarse en las extendidas o nada más en las primarias? En las lógicas, Sí, sí, bueno. en las primarias y en el mismo disco, ¿eh? Podés formatear el disco y volar todo. Podés hacer cualquier cosa con ese comando, ¿eh? Sí, Ojo, pero mucho cuidado. Y si onda- formateas la lógica, perdiste toda la... Si formateas la extendida, perdiste todas las lógicas. Make File System es, bueno, o sea, hacer archivo es tema, pero el literal, ¿qué es? Porque yo, bueno, escucho eso y pienso que es instalarle el sistema operativo. Claro, le haces el sistema de archivos. Ese sistema que vimos acá, que era el sistema que define cómo van a guardar los archivos, no los subdirectorios. Estos son los subdirectorios. La estructura jerárquica y cómo se va a guardar en el disco es lo que nosotros hacemos. El file system. Como que lo vinculamos. Claro, le decimos qué formato vamos a separar nuestro disco rígido. Ah, ok. Y lo que vos montás con el MKFS es este organigrama que nos mostraste al principio de la clase. Digo, que estaba el root, los homeless. Claro, te da el formato para guardar ese tipo de archivos. Claro, o sea, pero ya están todos esos folders y subfolders solo con el MKFS. No, con el MKFS le das el formato al disco. Que va a soportar guardar esos subdirectorios. Ah, ok, pero no me los crea. No te crea nada. Y adapta el entorno. Sí. Hace la tierra fértil y no planta las plantas. Ok. Excelente. Perfecto, analogía, me encanta. Bien. ¿Y esas carpetas entonces las hacemos a manopla? ¿O hay algún comando mágico? Versión Disney. ¿Para qué? Para crearme al toque todo el organigrama. Que mostraste No, al eso principio cuando de todo. instalás el sistema operativo. ¿Cómo, perdón? Cuando instalás el sistema operativo. O sea que vamos a instalar un sistema operativo en el folder. Si querés, sí, podés remontar una máquina de cero y instalar el sistema. Hay un PDF en el Classroom para instalar. Pero no es obligatorio, ¿eh? Vos me estás preguntando de la arquitectura, cómo se crea, cómo se instala el sistema operativo. Bien. Entonces el mount. ¿Qué estaría haciendo bien acá? Me perdí un poco. El mount. Sí. Monta Sí. la partición en el subdirectorio que vos querés. Pero ¿cómo sería? Ok. No, está bien. Octa, cuando hago el Make File System, ¿tengo que hacerlo en las particiones o en el disco completo? Sí, probá. Prueba. Es el momento de probar. Vamos a romper. Ante la duda, probemos, total. Jerofe, ¿cómo borraba una partición? No, ya me acordé, era... Excelente. Cuando preguntás, te respondés vos solo. Esa es las mejores preguntas. Octavio, una consulta. El MKFS es para que después me permita hacer el mount. Porque el MKFS es el format. Es el format C. Bueno, acá se llama MKFS. Formatea el disco rígido para poder ser usado. ¿Y dónde me fijo si ya lo formateé? ¿Hay una parte que me lo diga? Porque
Una vez que terminás, accedes y vas a poder acceder al disco. Si no, no te va a decir. No te va a dejar montar si no Claro. está formateado. Porque te va a decir, ¿qué es esto? Claro, o sea, tengo que hacer el MKFS para montarlo. Sí. Ok. ¿Y el MKFS es con sudo al principio? Sí. Espectacular. Por el bien tuyo, ¿no? Por eso le ponen sudo, si no. Profe, ¿qué quiere decir lo de dejar una consola donde se muestran los datos de estas unidades? Que tires un LSBLK y dejes la consola abierta. Ah, ok. Y abras otra consola y trabajes creando los subdirectorios en otra consola. Ah, gracias. Después, para corregir el parcial, ustedes van a pasar a otro canal y nosotros le vamos a pedir que nos muestren la consola y que expliquen lo que hicieron. Le vamos a hacer tirar un history y ustedes van a explicar qué hicieron, cómo lo resolvieron al ejercicio, hasta dónde llegaron. En el primer punto, creamos los 3 discos y dice formatearlas y montarlas en el home, en las carpetas en el home. Y hacemos una carpeta a cada disco. Buenísimo. Muy buena opción. Y hay otra opción. Crear más carpetas o carpetas que tengan subcarpetas. Pero eso es lo que deberíamos hacer. Sí. Cuando viste que haces el MKFS, te sale ext tal número. Sí. Tiene que ser x4, ¿no? Sí, es 4. Y si te sale el 2 está todo mal, ¿no? No, bueno. mejor meter una versión anterior. Ok. Si no le pongo el... A ver, yo tenía el que yo había puesto antes. Para que lo busco. A ver. Sudo MKFS menos T ext4. Y ahí pongo... Sí. Ok, listo. Hago eso mejor. Tiro mi magia entonces. Profe, estoy haciendo no lo del parcial que pasó, sino lo de ejercitación de la clase y no me deja montar los discos y no entiendo por qué, porque lo estoy haciendo igual que yo lo había hecho antes. ¿Qué te dice? Que el punto de el mounting point no existe. ¿La carpeta no existe? Claro, y tengo el árbol arriba que dice que sí. A ver, ¿cuál es tu máquina? Elizaleco Mateo, no sé cómo estoy en Discord porque ni lo uso. Mateo Elizaleco. Ubuntu. Y no, pero Nation Cava. Probé todas, probé 1000 combinaciones distintas. ¿Se te completó solo? ¿Ese No. Nación Cava? No. Pone punto barra. Nación. Tab. Sí, Nación me lo tomó. No, pero se completa solo. Cava. A ver ahora. ¿Lo termino con barra o sin barra? No, ahí. Ahí lo tomo. No lo estaba terminando con barra. Claro, no existía. Cuando te dice que no existe, créele. Porque Claro, no, pero la carpeta sí, era yo que no ponía la barra al final. Listo, gracias. El culpable nunca es la cosa de comandos. Cuando le hago el mount en una carpeta de mi home y después quiero entrar a esta carpeta, ¿está bien que me aparezca el Lost and Found? Sí. O sea, está montado, sí. Ok, pero no puedo hacer nada con eso. Desde la No, consola sí, no me no. deja. Ok. Profe. Diga. ¿Hay alguna forma para con un solo MKFS montar todo esto? No monta el FMKFS. Bueno, de hacer el archivo de sistema, porque onda, si tengo que hacerle el archivo de sistema a 10 particiones,
tengo que estar 10 veces con el sudo mkfs y uno por uno. Hay una forma para, con una sola línea, hacer el archivo todo. Sí. Tenés que hacer varias para cada uno, tenés que programar un toque igual, ¿eh? Oh, sí, pero no es como cuando creamos directorios que en una línea podíamos crear un montón de directorios a la vez. Vas a poder formatear y dejar que se formatee. ¿Vivió? ¿Se le cayó el bomb? Me parece que sí. No te quiso responder más. Puede ser, se le habrá caído la conexión. Vamos a esperar al regreso. ¿Otra vez el Windows? No creo, ¿no? Ah, no, porque sigue transmitiendo. Profe, cuando yo le pongo para crear las particiones, cuando le pongo más 2 gigas, no me lo redondea en 2 gigas, ¿está bien igual? Me pone un poco menos o cosas así. Sí, habría que ver, te lo está mostrando después en K o en giga. Si vos le pusiste más 2G, ya está. O sea, tenés que seguir ¿viste? Cuando ahí en la línea te dice cómo lo tenés que escribir. Le pones en mayúscula más 2 y G mayúscula. Le das enter y ya está. Claro, cuando me dice last, no sé cuánto. A ver. Last selector, me dice más. Ok. Hay que hacer un directorio por cada disco que quiero montar, ¿no? ¿Cómo? Cuando quiero montar un disco necesito un directorio nuevo, ¿no? O uno que ya estás usando y lo querés reemplazar. Ah, ok. Ah, pero no puedo tener un directorio para montar 5 discos. Por cada disco Es un como querer directorio. guardar en una variable 3 valores distintos. Claro. Va a quedar el último. Una pregunta. En el segundo disco, perdón, la segunda consigna que dice, el segundo en una de partición de 4 GB, cuando el disco tiene 6 GB. Los otros 2 GB no les asignamos ningún valor, ¿no? No les asignamos Por ahora ninguna no. referencia. Ok. Profe, una duda. Diga. En el C, cuando dice formatearlas y montarlas en el home, en las carpetas en el home, al crear las carpetas también tengo que hacerlo todo con un comando. Esas No, carpetas eso las no puedes hacer lo que quieras. Igual si ya sabes con un comando, poner disco, llave 1.3, llave, enter y te creo el disco 1, disco 2, disco 3. En el mismo comando. Profe, ¿cómo es que se montaban? Con mount. Y el tema de mostrar los datos de cada de esos directorios donde están montados, ¿cómo muestro? ¿Qué es lo que debería mostrar? ¿Cómo? O sea, después de formatearlas y montarlas cada una en su carpeta, hay que dejar una consola donde se muestren los Ah, datos dejá la de estos. consola abierta, abrir otra consola, empezar a trabajar con otra consola en otra cosa. Ah, o sea, simplemente que muestre los pasos anteriores. No, dejá la consola abierta. Nosotros vamos a ir al history y vamos a ver los pasos. Vos preocupate que están todos grabados los pasos. Está bien. Lo que tenés que hacer es dejar la consola abierta. No la cerres. Porque si la cerrás,
ejemplo, para el mount solo tengo que apretar mount y ya está. Me las monta todas. No, man, mount. Y a leer. Man, espacio, mount y lee lo que dice ahí. Profe, Diga. en el Discord pueden mirar mi pantalla. Soy Tiago guión bajo porfi. Dime. Acá, espera que. Acá están. ¿Por qué en algunos discos aparece como un. Bueno, en las particiones aparece un triangulito y un signo menos? Triangulito y signo menos. Eso es para expulsar. ¿A eso te referís? Sí, bueno, no sé para qué sirve esto. Que sí. Apretalo. Bueno, Yo apreté. tampoco, porque no es mi máquina ni uso ese sistema operativo. Apreté en este y. ¿Y Bueno, qué te dice? o sea, ¿Te lo desmontó o qué pasó? no sé, a ver. Él es. ¿Cuál era este? El SBLK y fíjate a ver qué tiene. Sí. Sí, igual tampoco sé cuál disco es este, pero. 2 gigas, así que calculo que es este. Bueno, no vi nada. No hace nada. No sabe. Muy loco. Fíjate en alguna que tenga montada la carpeta, a ver si se ve o si desaparece en dep. O desaparece el escritorio, andás a ver. Cosa de mandinga. O del Ubuntu ese. Bueno. Profe, Diga. acá estás mirando mi. Sí. Bueno, me aparece el disco TSDF 1 y 2 Sí. montados, pero en ningún momento los monté yo. ¿Y en qué su directorio te los montó? Acá esto, bueno, Osbox, bueno, en el home y la No. carpeta. No. Bueno, en mi ¿En home dónde? que es Osboxes, bueno, no. ¿En dónde? Leamos bien ahí. ¿Qué su Root, directorio es? media, no sé eso, en el root, medias, boxes y después todo esto que no. ¿Qué su directorio es ese? Cal- Media, ¿no? Sí. ¿Y qué dijimos que había en media? Media, no Andás a ver, ¿no? me acuerdo sinceramente. Ah, bueno, por eso. Bueno, a ver, vamos a ver. Pegate un repasado ahí de qué tenía media y te vas a dar cuenta por qué aparecen los discos rígidos montados automáticamente en media. Octa, ¿puede ver mi pantalla un segundo? Estoy Nico y vamos a jugar. Acá, principales directorios. Nico Ar, ¿no? Sí. Ahí estamos. Bueno, mire, con el disco 1 hice las 2 particiones y los... No te estoy viendo, ¿eh? ¿No me está viendo? Presentá de vuelta porque no sé. O me tildé yo, o se tildó tu máquina, pero no estaba bien. No se ve. No se ve. Profe, Diga.
Entonces, o sea, en media se montan hasta que le asignemos un directorio, entonces, ¿no? Porque bueno, acá, bueno, y nada más las particiones lógicas se guardan entonces. Bueno, Sacaste un par de deducciones analógicas que tendrían que ser lógicas deductivas si estás haciendo analogías. Bueno, es lo que entendí esto, que dice, representa un punto de... ¿qué? Mira, Pero se escucha como si estuvieras lejos del micrófono. ¿Para qué me acerco? Ok. Que ahí fíjate qué pasa cuando montás ese disco en otra carpeta. ¿Sigue estando en media? Bueno, a ver, ahí intento. Probemos eso. Y cuando apretás ese botoncito, ¿hace algo? ¿Cuál? ¿El de expulsar? El que había ahí de desmontar. No sé, apretaba y no vi ninguna explicación. Bueno. A ver, partición, sí. A ver. Bueno, cambió ahora el punto de montado. Pero porque hice el mount. Claro, y si no aparece en media. Hola. Bueno, le puedo preguntar. ¿Qué tenés? ¿En qué máquina estás en Discord? ¿Cómo en qué máquina está? Claro, ¿cómo te llamas? Ahora volví a Nico-Bar. Bueno, hice esto, el modelo es este, con estos subdirectorios. Acá está el 1, el 2. Pero cuando estoy haciendo el 3, hice acá hice un principal, uno lógico. Y cuando hago ya lo formateé. Creo que no lo formateé, puede ser. Mirá vos, faltaba formatear. Por eso No, sí, lo formateé. Acá está formateado, ya que en el historial. Pero cuando lo monto me sale este error. Pero el directorio sí existe. ¿A quién le creemos? O sea, hago un tree y acá ¿dónde está? Completa punto barra y empezar a completar. ¿Cómo punto barra? Como hicimos recién con tu compañero. No estaba tomando mis cosas. Así punto barra enter. No, en el mount tenés que buscar tu subdirectorio, no lo puedes escribir, porque si vos lo escribís hay alta probabilidad de que le erres. Y le erraste. Entonces lo que tenés que hacer... ¿Qué pasa? Es buscar ese subdirectorio. Profe, diga. Una consulta. En el punto F del parcial, que dice guardar la información de los discos, usamos el comando lsblk, ¿no? Y lo guardamos en el... Como mínimo. Podrías usar el otro también. Y después en el H, ¿cuál sería el comando para ver la información del sistema operativo? Y ahí a buscar. Hay varios. Bueno. No, me sigue saliendo lo mismo. Sí, pueden usar Google hoy. Hoy pueden usar Google. Y la clase que viene capaz que también. Si lo hago todo con tab me sigue saltando lo mismo. ¿Qué te dice? ROM FS type, BAT option, BAT superblock o DEP SDB1 missing call page to helper program. Te dice que no tiene el file system. Está por eso, no sé si lo...
Qué raro, el MKIR lo había hecho. Ah, creo que no había usado su. Ah, sí, usó. Pero es el MKFS. No MK. Dice Ajá. Wrong Field System Type. Ah, sí, no lo hice, qué boludo. Gracias. Excelente. Les quedan 5 minutos más y después largamos con el repaso del teórico. Es el tiempo más o menos que tendrían que tener para entregar este ejercicio hecho. Igual siempre hay un tiempo más porque mientras corregimos pueden seguir creando y haciendo cosas. Y después viene la parte teórica, que es un formulario. Hoy le vamos a pasar uno para que ustedes puedan completar en sus casas tranquilos, sacarse todas las dudas y buscar la información donde quieran. La clase que viene va a ser más resumido y con opciones múltiples de los conceptos que fuimos viendo, ¿no? Octavio, ¿puede haber alguna razón por la que no se queden los últimos comandos cuando apago la máquina y la prendo de vuelta? Que no queden los últimos comandos. ¿Cómo Claro, cuáles? porque cuando estábamos haciendo, ¿viste? Lo del árbol. Sí. Yo después lo apagué para hacer esto, lo del simulacro. Y nos quedaron lo de abuelo, todo eso. Va. Todas las cosas. No, tendría que haber quedado, ¿eh? No saber qué pasó con ese sistema. Octa, ¿le puedo confirmar si así estaría bien hecho? A ver. Nico-jugar. Sí. Y cuando se llega a este punto, Ahí me tenés que tirar, el comando que tenés que tirar ahí es un lsblk. Y yo ahí me doy cuenta si vos te hiciste bien las cosas. Ahí veo tus puntos de montaje de tu disco rígido. Ok. Y acá cuando llega, paso a la otra parte del parcial, Sí. ponele. Ok. Sí. En el punto F entonces tenemos que guardar en el archivo discos.txt lo que nos da el comando lsblk. Como mínimo. Para un 4, si quieren un 6, un 7, un 8, ya tienen que agregar algún otro comando. Que también está en el Classroom. Y como o sea, si yo hago eco lsblk mayor a y el nombre del texto, no, o sea, me guarda literalmente lsblk. Bueno, tenés una semana para descubrir cómo hacer para que te guarde el dato anterior. El dato anterior sería lo que contiene ese comando. Claro, lo que contiene el archivo. Ok. Es re difícil de encontrar.
yo aprendí que cuando Octavio dice eso significa que es muy fácil. Pero no lo vemos. Casi. Sí. Bueno, me voy a preparar a liberar el teórico. Habilitado el formulario teórico. Recuerden, es un repaso de todo lo que vimos. Una pregunta, creo que es re boludo, pero en el punto de cuando dice crear con un solo comando, tenemos que crear con un solo comando las 4 líneas. Claro, Los los 4. 4 subdirectorios, sí. Claro, no es que hago la primera, con un comando para la segunda. No, no, no. La idea es que con uno solo, usando llaves, puntos, todas esas cositas que vimos, puedan resolver el problema en un solo comando. Por supuesto, pueden testear hasta que llegan a ese comando, con lo cual van a tener que borrar su directorio, crearlo de vuelta, van a tener que laburar un ratito. Y esa es la idea del parcial, ¿no? Que no tengan el comando simple y que ya lo escriban y ande, porque si no, no tiene gracia. Por eso en el historial se va a ver todo el trabajo que ustedes probaron de cómo escribir el comando uno solo, cómo hacer para que cree nación y las 2 provincias y después que le agregue cabo y ciudad y así. Profe, en la concatenación de los archivos, ¿se pueden crear dos, juntarlos y después borrar el temporal, digamos? O dejar los 2 temporales ahí, poner temporal 1, temporal 2 y después concatenarlo y crear uno solo. Claro, por eso. Pero cuando Pero los dejá los 3, no los borres. Déjame bueno. el final y los del medio también déjamelo. Bueno, listo. Gracias. Profe, Diga. ok. Acá tipo en mis particiones me dice, bueno, lost más found y bueno, dice error opening dir. ¿No importa eso? No, no. Ok. Y acá esto, en el repaso teórico que dice curso, ¿podemos simplemente la letra de la división? Sí, A. Ah. Perdón, debe de serlo el chiste. Hay algunos que me dice que está presentando, pero no logro verlos. Muy loco.
Profe, Diga. eso tipo de que no me acuerdo. Onda. El compilador, bueno, sé lo que hace y todo eso, pero como, onda, ¿qué es en el sentido, onda? Es un software, una aplicación, ¿no? Sí. Sí, es software, sí. Un virus también es software, un troyano también es software, una foto también es software, un documento de Word es software. Sí. ¿Cómo que una foto? Entonces, ¿cuál es la definición? Ah, no sé, esa me la tenés que poner vos, no te la voy a dar yo. Sí, te estoy preguntando para ver si sabes. Si tenés tiempo para buscar, la pueden contestar en la semana, llévensela de repaso, pero me ponés que es software y te pongo así, una foto también es software. Ah, ok. Así que para la semana que viene, la otra vas a tener bien en claro que es un compilador. Octa, ¿el repaso lo vamos a tener abierto durante la semana? ¿O Sí. Ah, buenísimo, así podemos repasar. Profe, te acabo de buscar la definición de software. Sí. Y bueno, y me dice esto. Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Pero una imagen es simplemente algo que se Y ve. si vos querés mostrar una imagen. Ah, bueno. Esa es otra cosa, pero onda. Pero si vos querés mostrar una imagen, ¿la imagen qué le pasa? ¿El papel a la computadora? No, bueno. Entonces calculo software. yo, bueno, del disco a la RAM y ahí, ¿no? Sí. Entonces, cualquier cosa que está, ponle, bueno, Menos lo que es hardware, sí. Todo lo demás es software. Ah, Entonces el forum queda abierto durante la semana. Sí, va a ser ¿Cómo? Va a ser la guía de estudio. Muteate cuando doble. Octa, por hoy ya no vemos nada más. No, por hoy están con toda la información necesaria, tienen los archivos de repaso, la ejercitación, está todo completo. Profe, el repaso teórico es obligatorio entregarlo porque no sé nada de eso. Tenés una semana para entregarlo, así que durante esta semana, hoy ponete a hacer 1, 2, 3 preguntas, mañana ponete otras 2. No, pensé que tenía límite de hora para I media. Gracias. No. Queda abierto. No es un repaso, no tiene nota, digamos, no es un repaso. Es un repaso para que ustedes sepan qué estudiar para el parcial. Sí,
Una pregunta. Cuando en el cuando dice desarrollo y testing, esas son dos directorios separados, ¿no? O hay una carpeta antes de desarrollo y testing que va a contener desarrollo y testing. No, no, son dos carpetas separadas. Ok. Profe, Diga. yo cuando acá en la consola pongo History, me muestra como, bueno, hay 500 líneas. Sí, sí, todos los FDIs que tiraste. Esto, bueno, no importa si se muestra todo esto en parcial, ¿no? O solamente... No, tiene que mostrarse todo lo que hicieron. Sí, sí. No, sí, pero onda, ¿y todo lo que hicimos incluso antes del parcial o simplemente... Claro, sí, lo del sí, parcial? todo sí, Ok. igual van a tirar un montón de comandos. Profe, Diga. el parcial se hace todo desde el mismo usuario, porque bueno, volvemos acá en los boxers y si estoy con la ruedita, Sí, por ahora sí, hasta que veamos me va... Dios, vamos a trabajar siempre con un solo usuario. Y acá cuando ando bueno, con la ruedita, me va cambiando el escritorio. ¿Cada escritorio es un usuario o no? No, cada escritorio es un escritorio. A ver.
Otra pregunta, profe. Diga. Acá esto, cuando hay que crear los directorios, bueno, pandemia nacional, provincia y todo eso. Sí. ¿Son 4 directorios llamados pandemia o uno solo que sea pandemia y ahí adentro todo? No vas a poder crear 4 directorios de pandemia. Ah, no, sí, porque tiene el mismo nombre. Claro.